2 billones de dólares. No es un error, es el precio que Estados Unidos podría pagar por una jugada equivocada de Donald Trump. En un mundo post-pandémico que aún lucha contra la ruptura de las cadenas de suministro y una inflación persistente, Donald Trump, ahora como presidente en su segundo mandato, ha reactivado su política de aranceles proteccionistas como un supuesto escudo económico, bajo el lema de America First. Pero lejos de proteger la producción nacional, esta estrategia ha desatado una guerra comercial total, más peligrosa que nunca. Europa ya no cumple el papel de aliado pasivo. Bruselas ha respondido con una batería de aranceles cognitivos, la cancelación de contratos con Boeing y una configuración radical de las cadenas globales de suministro. Mientras tanto, Calidad, ese vecino que alguna vez fue amistoso, se ha unido a la ofensiva europea lanzando un paquete de represalias por valor de 20.000 millones de dólares. Y el pueblo estadounidense está pagando más por todo, desde automóviles, alimentos, hasta algo más grave, su propio futuro laboral. ¿Estamos ante el colapso definitivo de una alianza transatlántica que ha durado más de 70 años? ¿O se trata solamente de una maniobra para forzar a la Casa Blanca a dar marcha atrás? ¿Y si Trump se equivocó? ¿Quién será el gran perdedor en este brutal tablero geopolítico? Trump nunca ha ocultado su intención de devolver el proteccionismo al centro de la política comercial de Estados Unidos. Desde su primer mandato, en 2018, utilizó los aranceles como un arma para castigar a los socios, que según él, se aprovechan de su país. En inicio del 2025, justo antes de jurar su segundo mandato, Trump volvía a la carga con una serie de políticas arancelarias más amplias, más agresivas y aún más peligrosas. Se reactivaron los aranceles, el 25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio importado desde la Unión Europea, pero esta vez llegaron acompañados de un golpe adicional, un 25% extra sobre automóviles y parte europeo, además de un impuesto del 10% impuesto sobre la mayoría de los bienes importados, desde maquinaria hasta vino. La justificación, el pretexto de siempre: seguridad nacional, una frase que se ha vuelto el escudo universal para cualquier acto de proteccionismo comercial. Sin embargo, las consecuencias llegaron más rápido de lo que advirtieron los expertos. En el primer trimestre del 2025, el PIB de Estados Unidos cayó un 0,3%, la primera contracción desde la pandemia de 2022. La inestabilidad de las políticas generó pánico entre las empresas, que comenzaron a importar masivamente antes de que los aranceles entraran en vigor, lo que disparó las importaciones en un 41%. Resultado, un déficit comercial histórico de 140.5 mil millones de dólares, es el más alto registrado en la era moderna. Pero no se trata solo de cifras, las consecuencias se sienten en cada calle. El precio de los autos importados subió entre un 15% y un 20% en apenas un mes, provocando la cancelación de miles de contratos de compraventa. Tesla, considerada pro-Trump bajo el liderazgo de Elon Musk, perdió el 60% de sus ventas en Alemania y un 81% en Suecia, solo en el primer trimestre. Los consumidores europeos no rechazan el producto por su calidad, sino por el mensaje político que está representando. Trump cree que los aranceles forzarán a sus socios a ceder, pero en la práctica ha convertido a Estados Unidos en el blanco de represalias. Y mientras la Casa Blanca sigue gritando American First, son las propias empresas estadounidenses las que sienten que han sido empujadas a un abismo, en una guerra que jamás eligieron. Bruselas no tardó en contraatacar. Tras años desempeñando el papel de socio pasivo en la relación transatlántica, la Unión Europea respondió con una ofensiva organizada, estratégica y calculada. Pero lo más importante, esta vez no atacaron solo los símbolos económicos de Estados Unidos, atacaron la confianza. En abril de 2025, la Comisión Europea implementó oficialmente aranceles de represalia por un valor de 23.000 millones de dólares sobre una amplia gama de productos estratégicos estadounidenses. La lista no fue elegida al azar. Maíz, trigo, motocicletas de gran cilindrada, dispositivos médicos y textiles. Son los bienes que afectan realmente a los medios agrícolas e industriales, que históricamente han sido los bastiones electorales de Trump. El objetivo era claro: golpear el corazón del país, justo donde Trump prometió hacer América grande otra vez. Pero el golpe más doloroso vino desde el cielo. La Unión Europea amenazó oficialmente con cancelar un pedido de aviones Boeing
valorado en 43.000 millones de dólares, y redirigirlo hacia Airbus o incluso a los aviones civiles de China. No se trata de una pérdida económica, es un golpe directo al orgullo industrial de Estados Unidos. Boeing no es solo una empresa aeronáutica, es un símbolo del poder global y del espíritu ingenieril estadounidense. Y ahora ese símbolo está en riesgo de ser expulsado del segundo mercado más grande del mundo. Ryanair, la aerolínea de bajo costo más grande de Europa, incluso emitió una advertencia formal. Si los precios de los aviones Boeing aumentan por los aranceles, están dispuestos a cancelar su pedido de 330 unidades del 737 MAX por un valor de 30.000 millones de dólares. El CEO, Michael Oliver, fue tajante. Si China ofrece un buen precio, lo consideraremos. Una frase que hace unos años habría parecido impensable. Hoy se convierte en un misil psicológico dirigido directamente a Washington. Y la Unión Europea no se detuvo ahí, también reactivó el mecanismo legal ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, con el caso DMS, con el caso 548. Este caso impugna el uso del pretexto de seguridad nacional por parte de Estados Unidos para imponer aranceles a sus aliados tradicionales. En 2022, la OMC ya había fallado a favor de la UE, la Unión Europea, declarando que Estados Unidos abusó de esa cláusula y violó las normas del comercio internacional. Hoy la Unión Europea no solo tiene la justicia de su lado, también tiene la legitimidad para tomar represalias con toda autoridad. El terreno se inclina aún más hacia Europa, mientras la Comisión Europea amenaza con un nuevo paquete de aranceles por un valor de 114.000 millones de dólares, dirigido directamente a productos estadounidenses si las negociaciones no avanzan. Los objetivos: automóviles, equipos aeronáuticos, componentes electrónicos, tecnología avanzada y productos agrícolas. Todos pilares fundamentales de las exportaciones estadounidenses. La pregunta ya no es si la Unión Europea se atreverá, sino cuándo accionará todos sus mecanismos. Y cuando todo eso ocurra, consecuencias no serán solo económicas. Se tratará de una fractura irreversible en la mayor alianza económica del planeta. Una separación política que comienza con aranceles y termina con un nuevo orden comercial, sin Estados Unidos en el centro. Si la represalia de Europa fue un puñetazo directo al pecho del gobierno de Trump, la incorporación de Canadá a la alianza comercial de contraataque fue una bofetada en el rostro. Pública, frontal y sin concesiones. Canadá, que alguna vez fue el aliado más cercano de Estados Unidos, con la frontera más larga compartida y una relación económica profundamente entrelazada. Ya no solo respalda a la Unión Europea, sino que ahora se ha convertido en un socio estratégico en la tarea de rediseñar el tablero comercial global. A principios de mayo del 2025, el gobierno canadiense anunció un paquete de represalias comerciales por un valor de 20.000 millones de dólares, dirigido contra una serie de productos emblemáticos de Estados Unidos: acero, aluminio, maquinaria industrial, componentes tecnológicos, carne de res y cereales. No se trata simplemente de una reacción defensiva, es una declaración política contundente. Ottawa no permanecerá en silencio frente a la política arancelaria unilateral de Washington. Y lo más relevante, Canadá no está actuando sola. El país activó de inmediato el Acuerdo CETA, Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá, como un escudo estratégico frente a la estabilidad provocada por Estados Unidos. Firmado en 2016 y aplicado provisionalmente desde 2017, CETA ha eliminado hasta el 98% de las barreras arancelarias entre ambas partes, facilitando así el flujo de bienes, servicios e inversiones como nunca antes. Pero la colaboración va mucho más allá del comercio de mercancías. Canadá y la Unión Europea han intensificado su cooperación en sectores como tecnología limpia, energía renovable y seguridad y defensa. En el marco de las cumbres de alto nivel de CETA, ambas partes han discutido inversiones conjuntas en hidrógeno verde, baterías de litio y proyectos de reducción de emisiones, ámbito donde Estados Unidos ha sido criticado por reaccionar con lentitud, especialmente antes de aprobar la ley de reducción de la inflación. En 2022, además, Canadá se ha convertido en el primer país no miembro de la UE en integrarse al proyecto militar DESCO, específicamente en el programa de movilidad militar transfronterizo, cuyo objetivo es estandarizar la logística militar europea. Este movimiento no solo demuestra la confianza estratégica que la Unión Europea presenta en Ottawa,
pero que también envía un mensaje claro. Canadá está girando progresivamente hacia una independencia geopolítica frente a la hegemonía de la estadounidense. Mientras la administración Trump sigue cerrada hacia el inflacionismo, Canadá ha optado por otro camino: ampliar su alianza, diversificar mercados y apostar por un orden multilateral. Y esa apuesta le está rindiendo fruto. Ottawa no solo ha ganado en estabilidad económica, sino que también ha adquirido un papel protagónico en el escenario geopolítico mundial, un rol que durante mucho tiempo fue dictado casi exclusivamente desde Washington. Donald Trump se autoproclama como un maestro de la negociación, alguien que se atreve a hacer jugadas audaces para obligar a sus rivales a ceder. Pero en el tablero económico global de 2025, es Estados Unidos quien más está perdiendo. Pierde pedido, pierde socios, pierde su posición y, por encima de todo, pierde la confianza. Boeing, Tesla y caída inesperada. Saludos, espero te haya gustado este vídeo. Comenta y suscríbete para más noticias. ¡Saludos!